Buenas noches, hermano y hermana que me escuchas. Este es mi primer video para YouTube. No acostumbro a hacer estos videos. Soy una persona privada, mi nombre es Eva Frontera. Pero sí, soy nacida y criada en Puerto Rico, residiendo en los Estados Unidos. Persevero en la primera iglesia bautista de Atlanta, pastoreada por el pastor Charles Stanley. Y hoy he recibido una palabra importante para Puerto Rico, que tengo la responsabilidad, en obediencia al Señor, de entregarla al país que tanto amo, donde hay personas de mi familia que residen allí, amigos y hermanos de la fe que todavía residen allí. De nuevo, no soy una persona que me dedique a predicar ni nada por el estilo. Sencillamente recibo una palabra y en obediencia es mi responsabilidad entregarla al pueblo para que la escuche. Mientras hoy yo participaba del servicio en nuestra iglesia en Atlanta y abro mi Biblia abre en Ezequiel capítulo 26, y mientras abro mi Biblia, mis ojos se posan sobre un versículo al que nunca antes yo le había prestado atención. Este versículo habla del juicio de Dios a Tiro. Yo voy a empezar por leer la palabra del Señor y luego voy a hacer un análisis de qué es Tiro y cuál es la relación de esto con lo que está ocurriendo hoy en nuestro amado Puerto Rico. Así dice la palabra del Señor en el capítulo 26, versículo 18 del libro de Ezequiel. Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Porque así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto, y dejarás de ser. Serás buscada, y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Luego de yo leer esta porción bíblica mientras estaba sentada en la iglesia, mis ojos se posan en el capítulo 27, versículo 26. Dice así la palabra del Señor: en muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios, y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar que quedarán en tierra, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre tus cabezas, y se revolgarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio, y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti, diciendo: ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos. A los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti.
Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti, y vendrás a ser espanto, y para siempre dejarás de ser. Y así dice la palabra del Señor. Y mi amado Señor me decía, Puerto Rico. Puerto Rico. Y yo no entendía. Yo decía, Señor, tú me estás mostrando este versículo, me estás hablando Puerto Rico. Me dediqué a regresar a mi hogar y a buscar qué relación tenía Tiro con Puerto Rico. Y por qué el Señor ha hecho tanto énfasis todo este día de que yo no puedo acostarme a dormir sin que este video y esta palabra salga. Para mi sorpresa, y voy a leer porque quiero leer específicamente qué es Tiro, el juicio de Dios que cayó sobre Tiro y su relación con Puerto Rico. Y me voy a limitar únicamente a los hechos históricos de lo que ocurrió en Tiro, basado en lo que dice la palabra del Señor. Y así dice. ¿Quién era Tiro? Tiro era una isla rocosa, con un importante puerto fenicio al sur de Sidón y al norte del Carmelo. De acuerdo a Isaías 23, donde implica que Tiro era una colonia o ciudad insular de Sidón, que hoy se conoce como el Líbano. El texto de Heródoto permite situar la fundación de Tiro alrededor del año 2750 a.C. Para protegerse contra los invasores fue trasladada a una isla rocosa separada de la ciudad antigua por un brazo de mar. De ahí proviene el nombre de Tiro, que significa roca. Los autores antiguos hacen frecuentemente alusión a su posición en medio de las aguas. Durante los 200 años de la agresión asiria, Tiro sufrió con el resto de Medio Oriente, pero debido a la fuerza de su posición a su poder marítimo, mantuvo en cierta medida la independencia durante gran parte de esta época tan difícil. Tiro era una nación pacífica y una nación importante con 2 puertos de navegación, industria de metales, tejidos, colorantes y cristal, un gran almacén de importación y exportaciones. Junto con este crecimiento industrial y comercial vinieron las riquezas, la presunción y el orgullo. Se enriquecían con el comercio marítimo de los pueblos más alejados, de acuerdo a Primera de Reyes 9:28. Los mercaderes tirios eran comparables a los príncipes, según dice Isaías 23. Estos fueron los años más grandes de la gloria tiria, y las relaciones con Israel fueron al principio amistosas. Voy a parar aquí y le voy a hacer una exhortación a Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos de acuerdo a las Naciones Unidas. Así como Tiro era conocido como una colonia insular de Sion. Puerto Rico está rodeado de agua, es un territorio insular desde 1898, hace 122 años, pero ha mantenido cierta independencia porque ha vivido en una democracia. Sigo con lo que es Tiro. Con el tiempo, Tiro se convirtió en una de las grandes potencias marítimas del mundo antiguo, y tanto sus marineros como su flota comercial de naves de Tarsis eran famosos por sus viajes a lugares lejanos. Salomón y el rey de Tiro cooperaron en una empresa naviera para importar oro de Ofir y otros artículos de valor, de acuerdo a Primera de Reyes 9, 26 a 28, del 10 al 11, capítulo 22 y Segunda de Crónicas 9:21. Puerto Rico tenía planificado un proyecto bien abarcador como centro de las Américas y puerto de las Américas. Ese proyecto nunca se materializó. Pero Puerto Rico ha sido, por muchas décadas, luego del proyecto de Manos a la Obra de Muñoz Marín,
un hub de importancia internacional y global, manufacturero para las industrias farmacéuticas del mundo. Ahora usted empiece a analizar los paralelismos que tiene Puerto Rico con Tiro, de acuerdo a la palabra del Señor y a los hechos. Regreso de nuevo a explicar sobre Tiro. En todos los tratos que los tirios tuvieron con Israel, no hay ningún indicio de que se interesasen como pueblo en la adoración de Jehová. Mantenían una relación principalmente comercial. Eran de raza cananea y la religión que practicaban era una forma de baalismo, con Merkar y Astarte como sus principales deidades. Jezabel, la hija de Baal, rey de los Sidonios y rey de Tiro, se casó con Acab, el rey del reino septentrional de Israel. Fue infame la determinación de Jezabel por aniquilar la adoración de Jehová. Primera de Reyes 13, Primera de Reyes 16:29, Primera de Reyes capítulo 18, 4, Primera de Reyes capítulo 19, Primera de Reyes capítulo 31. Tiro le dio la espalda a Dios a Israel. Cuidado Puerto Rico con darle la espalda a Dios a Israel, que es la niña de los ojos de Dios. Cuidado Puerto Rico con perseguir a los siervos de Dios. Los profetas acusaron a Tiro de haber entregado a los israelitas a los edomitas. Amós capítulo 1:9. Y haber robado sus bienes y vendido a israelitas como los esclavos y los griegos, de acuerdo a Joel 3:5. El rey asedió a Tiro, la hizo tributaria. Un siglo más tarde, los prósperos mercaderes tirios comerciaban con todas las regiones del mundo. Éxodo capítulo 27. Jeremías profetizó que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se apoderaría de Tiro y lo destruiría. Jeremías 27, versículo 1 al 11. El relato de Ezequiel 27, aunque colocado en un contexto de acusación y profecía de ruina, presenta un cuadro vivido del poder y la riqueza del gran puerto de intercambio. Eventualmente, la ruina llegó a Tiro. Babilonia siguió a Asiria. Y aun cuando al parecer Tiro resistió exitosamente el largo sitio del rey Nabucodonosor, el desgaste de su resistencia a Babilonia y el daño a su comercio empobrecieron a la ciudad. Esta civilización inventó el alfabeto, o sea que se evidencia que poseían una civilización avanzada, pero su religión era abominable. Adoraban a Baal y a Astoret, las deidades que Jezabel introdujo en Israel y las que Elías enfrentó y derrotó en el monte Carmelo. En Ezequiel 28, el capítulo que también está dirigido contra Tiro, aclara que la ira de Dios se debe fundamentalmente a la soberbia idólatra que se evidencia en sus reyes. Esta sección particular parece profetizar la pérdida del control del Mediterráneo por los fenicios en el año 667 a.C. a causa de la invasión asiria. Yo les digo una cosa, mi gente. La ira de Dios está sobre aquel que juega con él, que no tiene temor de Dios y que mantiene sus altares a dioses paganos y le da poder a espíritus inmundos bajo los principados de la reina del cielo, a la que le llaman la madre tierra. Y ese principado está bajo la diosa Diana, que es una diosa pagana, que es bajo la diosa Acera. En Isaías 23:6 dice así la palabra del Señor: pasad a Tarsis, gemid moradores de la costa,
Gime Puerto Rico, arrepiéntete. Destruye esos altares que tienes allí. El Señor Jesús fue una vez a los territorios de Tiro y de Sidón. Mateo 15, del 21 al 28, Marcos 7, del 24 al 31, cuyos habitantes buscaron beneficiarse varias veces de su ministerio. Marcos 3, 8, Lucas 6, 17. Jesús afirmó que las ciudades paganas eran menos culpables que las localidades galileas, que habían tenido tantas ocasiones de oír su predicación y de ver sus milagros. Mateo 11, 21, Lucas 10, 13. En Tiro surgió una comunidad cristiana que fue visitada por Pablo. Hechos 21, del 3 al 6. Puerto Rico, destruye tus altares paganos. Sus mercaderes y comerciantes se jactaban de ser príncipes y los honorables de la tierra. Isaías 23, 8. Con el tiempo, Tiro también manifestó una actitud de oposición a Jehová y conspiró con las naciones vecinas contra el pueblo de Dios. Fue su atrevido desafío a Jehová lo que finalmente le acarreó un juicio adverso, con su consecuente caída y destrucción por medio de 13 años del gobierno de Nabucodonosor, y haber sido olvidado por Jehová por 70 años. Hay tiempo de exilio y hay tiempo de retorno a Sión. El exilio de los puertorriqueños comenzó hace mucho tiempo. Hoy día en los Estados Unidos viven más puertorriqueños que en Puerto Rico. Puerto Rico, arrepiéntete. No conspires, Puerto Rico, en cuartos oscuros contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no está en las reuniones del gobierno que conspira, pero Dios escucha atentamente las intenciones del corazón y le avisa a sus siervos, a su remanente fiel, porque Dios no puede ser burlado. En la última parte del siglo IX, Jehová se fijó en la actitud arrogante de Tiro, por lo tanto le advirtió que por haber robado a su pueblo el oro, la plata y muchas cosas deseables, y haber utilizado todo esto para hermosear sus templos, se la iba a pagar con la misma moneda. También abrió un ajuste de cuentas con Tiro por haber vendido al pueblo de Dios en esclavitud. Joel 3, capítulo 3, versículo 4, 8, Amós, capítulo 1, versículo 9 y 10. Gobernantes, exgobernadores de Puerto Rico, devuélvanle a Puerto Rico todo lo que le pertenece y que han saqueado. Restituyan con justicia, porque el Dios al que le servimos sabe no solamente cada cabello de la cabeza que ustedes tienen, sino cada centavo que se han robado. La profecía de Zacarías dice que Jehová mismo la destruiría a Tiro por completo. Zacarías 9, versículos 3 y 4. En la historia de Tiro hallamos un ejemplo sobresaliente del cumplimiento de la profecía bíblica. Primero cayó la ciudad continental y más tarde le tocó a la insular. Ambos sucesos ya se habían predicho, porque Dios no hará nada sin avisar primero a sus siervos los profetas. Isaías 23:9 dice: el Señor de los ejércitos lo ha planeado para abatir el orgullo de toda hermosura, para humillar a todos los nobles de la tierra. Dios destruiría a Tiro porque aborrecía la soberbia de su pueblo. La soberbia separa a la gente de Dios y Él no la tolerará. Debemos examinar nuestras vidas y recordar que cada verdadero logro viene de Dios nuestro Creador. No tenemos razón alguna para vanagloriarnos. Isaías 23:10. Inunda tu tierra como el Nilo, hija de Tarsis, ya no hay más restricción. Isaías 23:11. Su mano se ha extendido sobre el mar, ha hecho temblar los reinos, el Señor ha dado orden
respecto a Canaán para que destruyan sus fortalezas. Una segunda razón para el juicio de Tiro fue continuar destruyendo la influencia pagana en Canaán, cuya propagación se debió en gran parte a los fenicios. Eran politeístas, panteístas, utilitaristas, porque adoraban todo lo que era útil para ellos, y sangriento porque practicaban sacrificios humanos. Sus dioses principales fueron Baal, llamado Moloc, en Tiro, y Moloc en Cartago, que representaba al sol, y Astarte, que era la diosa luna. Mire, señores, Moloc es el dios al que se le promociona hoy la legislación pro aborto, por si usted no lo sabía. Es un dios pagano y cananita, al que desde aquella época se le ofrecen los sacrificios de los niños, el infanticidio. Astarte, el principado de las reinas del cielo, la promotora de la fertilidad y la fornicación, esa misma a la que en lugar de celebrar la Semana Santa, le celebramos los huevos de Pascua y le celebramos los conejos y le celebramos todas esas cosas. El Señor reprenda. Puerto Rico, apártate de eso. Apártate de los dioses paganos. Destruye los altares. La propagación de los cultos paganos de ese país y la actitud de esas personas provocó que los profetas anunciaran la destrucción de Tiro. Jesús los comparó con Sodoma. Destruye los altares, Puerto Rico, y detén toda legislación que vaya contra la voluntad, el orden perfecto y diseño que Dios estableció desde el principio, porque Él no cambia. El Dios de la Biblia es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Arrepiéntete, Puerto Rico. En el 572 antes de Jesucristo, Nabucodonosor logró su rendición después de 13 años de asedio. Posteriormente pasó al poder de los persas con Ciro y Alejandro, quienes lograron sujetarla totalmente. Dios va a traer juicio, no solamente sobre Puerto Rico, sobre las naciones que se rebelen contra la voluntad del Santo de Israel. Gime, Puerto Rico, arrepiéntete. Ezequiel 27:32 dice así la palabra del Señor: entre gemidos entonarán por ti lamentaciones, harán lamentación por ti diciendo: ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Tiro fue como un gran barco que se ha ido a pique. Y añade Ezequiel 27, capítulo 34, dice la palabra del Señor: en el tiempo en que seas quebrantada por el mar, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu tripulación caerán en medio de ti. O sea que todos fueron tragados por el mar. Ezequiel 27:36, así dice la palabra del Señor: los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti, y vendrás a ser objeto de espanto, y para siempre dejarás de ser. Al caminar hoy por las ruinas de Tiro, el turista ya no puede escuchar ni la música ni las risas. No puede contemplar los edificios, ni el oro ni la plata. Todo lo que podrá ver serán los restos de cerámica, como los restos y las ruinas de lo que fue una vez una gran ciudad. Porque el Dios del cielo dijo: yo te juzgué. Tiene que haber un mensaje en esta imagen de Tiro para nuestro tiempo y para nuestra generación. Ezequiel 28, 1, 2, así dice la palabra del Señor. Y con esto termino. Vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, di al gobernante de Tiro: así ha dicho el Señor Dios. Tu corazón se enalteció y dijiste: yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Tiro, la ciudad prominente, la ciudad capital, fue destruida y arrasada, dejada lisa como una roca, y nunca sería reconstruida.
Sin embargo, Sidón, a 24 kilómetros de Tiro, fue también juzgada pero no destruida. Esta ciudad aún existe y el lugar es un lugar donde el petróleo es transportado desde el cercano oriente. Llega por un oleoducto y es cargado en barcos. Sidón es un puerto próspero, mientras que cerca de allí, en la costa, Tiro yace entre ruinas, con solo un pequeño pueblo pesquero. Dios dijo que Tiro nunca sería reconstruida. Dios sabía de qué estaba hablando. En este capítulo Él ha comunicado profecías claras. Tiro será destruida y nunca sería reedificada. Y Sidón sería juzgada pero no destruida. Hoy, hace aproximadamente más de 2500 años, Tiro ha desaparecido y Sidón continúa existiendo. ¿Y tú, Puerto Rico? ¿Y tú qué? Tumba esos altares. Deja de perseguir el pueblo de Dios. Deja de legislar en rebeldía a lo que Dios ha establecido. Deja de maquinar en cuartos oscuros contra el pueblo de Dios que es fiel, que es su remanente. Porque Dios escucha lo que ustedes planean. Puerto Rico tumba los altares a dioses paganos. Solo Dios tiene el poder sobre los cielos y la tierra y debajo de la tierra. El clima, solo Dios tiene ese poder. Y solo Él tiene la autoridad sobre las naciones y sobre Puerto Rico. Esta noche yo he hablado sobre Puerto Rico porque este mensaje es para Puerto Rico. Pero las naciones también van a recibir su pago por darle la espalda a Dios y perseguir a su pueblo. El Señor está cerca. El Señor está cumpliendo cada una de sus promesas. El Señor no tarda. Él viene pronto. Puerto Rico, arrepiéntete. Intercede Puerto Rico para que Dios tenga misericordia. Buenas noches. Dios te bendiga.